Hola, sean todos bienvenidos. En este video continuaremos hablando sobre la función printf. Como vimos en el video anterior, la función printf nos resulta bastante útil para la generación de reportes. En este video veremos dos nuevos formateadores, uno para insertar tabulaciones o tabs y otro para manejar números con coma flotante o punto decimal. Sin más, vamos a ello. Aquí ya tengo abierto mi editor. Lo que haré será crear un nuevo archivo, el cual llamaré 06-printf-2 con extensión sh. Ahora lo que haré será agregar el shebang. Para ello, como ya sabemos, ahora lo que haré será lo siguiente. Usando la función printf, entre comillas, lo que haré será agregar algunos caracteres, por ejemplo A, B, C y por último D. Como ya sabemos, si queremos mostrar estos caracteres en pantalla, entre comillas, con %s lo que estaríamos obteniendo sería cada uno de los caracteres. Aquí solamente agregaré un espacio. Y para que podamos insertar el tabulador, lo que tenemos que hacer es agregar diagonal invertida T. Con esto estaríamos separando cada uno de los caracteres con un tab. Guardaré. Listaré el contenido del directorio con ls-l. Le asignaré permisos de ejecución al archivo que acabamos de crear. Para esto chmod 744 seguido del nombre del archivo. Es chmod. Limpiaré pantalla. Ejecutaré el archivo. Para ello /barra 06-printf. Y aquí lo que podemos ver es que tenemos como salida todos los parámetros que le pasamos a la función separadas con un tab. Limpiaré pantalla. Ahora, ¿qué tal si queremos mostrar cada uno de los caracteres en dos columnas? Por ejemplo, que la columna 1 sea A, la columna 2 sea B, C corresponda a la columna 1 y D corresponda a la columna 2. Para esto, lo que tenemos que hacer es agregar un formateador más, %s, dado que queremos un carácter, y a este le añadiremos un salto de línea, con diagonal invertida n. Guardaré, ejecutaré nuevamente el script, y como podemos apreciar, aquí lo tenemos. Después del primer carácter tenemos una tabulación, después tenemos el segundo carácter y tenemos un salto de línea. Nuevamente el tercer carácter tiene una tabulación y el cuarto carácter un salto de línea. Si quisiéramos tener más elementos y hacer más larga la lista, pues sería cuestión de agregar más parámetros. Ahora lo que haré será mostrar cómo podemos arrojar por pantalla números con coma flotante o punto decimal. Para ello lo que haré será simplemente, entre comillas, agregar %f. %f es lo que usamos para definir que queremos coma flotante. Después lo que haremos será agregar un número. Guardaré. Ejecutaré nuevamente el script y como podemos apreciar, aquí tenemos el número 99 que fue el que indicamos y tenemos un punto decimal seguido de una cantidad de ceros. En ocasiones nosotros no requerimos que se muestren tantos ceros o tantos dígitos en la parte decimal. En ocasiones solamente necesitamos que se muestren 2 dígitos en la parte decimal o tal vez 3. Para controlar esto, lo que hacemos es añadir un
punto seguido de la cantidad de dígitos que queramos mostrar. Por ejemplo, 2. Guardaré el script. Ejecutaré nuevamente el script. Y como podemos apreciar, aquí tenemos el 99 seguido de 2 ceros. Ahora, ¿qué tal si queremos mostrar, por ejemplo, 9 dígitos? Pues le añadimos el 9, guardamos, ejecutaré nuevamente el script y como vemos, pues aquí tenemos la cantidad de dígitos. Ahora veamos otro caso de uso. Regresaré a que sean solamente 2 dígitos en la parte flotante. Y lo que haré será añadir más números, por ejemplo 99.123, 999.2 y con estos bastará. Guardaré, limpiaré pantalla, ejecutaré nuevamente el script. Ok, añadiré un salto de línea para que podamos distinguir bien cada uno de los números. Guardaré nuevamente y lo ejecutaré. Y aquí tenemos el resultado. Como podemos apreciar, los números están alineados a la izquierda. Y esto en un reporte no se ve bien, porque los números deberían de estar alineados por la parte derecha con los números decimales. Para arreglar este detalle, lo que tenemos que hacer es considerar lo siguiente. Tenemos que considerar la longitud mayor de nuestra entrada. Para este ejemplo diré que no vamos a aceptar cantidades mayores a 3 dígitos en la parte entera. Con esta condición, lo que podemos hacer a continuación es simplemente contar la cantidad de caracteres que tenemos. En este caso tenemos 3 en la parte entera, 4 con el punto decimal y 2 con la parte flotante, que esto en total daría 6 posiciones o 6 caracteres. Entonces lo que haremos aquí será simplemente agregar un 6 y esto lo que indica es de que nuestro formateador tendrá como longitud 6 posiciones o 6 caracteres, de los cuales 2 corresponderán a la parte decimal, 1 corresponderá al punto y los 3 restantes pertenecerán a la parte entera. Una vez dicho esto, guardo, ejecutaré nuevamente el script y como podemos apreciar, ahora sí las cantidades están alineadas a la derecha. Limpiaré pantalla. Ahora veamos otro caso de uso. Lo que haré a continuación será listar 3 variables. N1 igual a 50, N2 igual a 40 y por último una variable suma, la cual será igual a la suma entre la variable 1 y la variable 2. Para esto lo que haremos será usar esta forma. Escribimos EXPR. Con esto indicamos que haremos uso de una expresión. Usamos la variable 1 más la variable 2. Y ahora lo que haremos será mostrar por pantalla lo siguiente. Diremos la suma entre variable 1 y variable 2 es igual a, básicamente esto es lo que queremos. Entonces, realmente lo que aquí necesitamos, como la variable 1 es un entero, sería %d. La variable 2 es un entero. Y por último, la variable 3 también es un entero.
Por consiguiente, así nos quedaría n1, n2 y suma. Ahora sí, guardaré el script, lo ejecutaré y como podemos apreciar, aquí tenemos que la suma entre 50 y 40 es igual a 90. Esta es una de las formas más comunes para usar printf, ya que nos permite jugar en dónde vamos a colocar determinado valor en los mensajes que estamos mostrando en pantalla. De ahí que se usa bastante en la generación de reportes. Hablando de reportes, tengo prehecho un archivo, el cual es este, en el cual con lo que ya hemos visto con los videos anteriores, ya deberíamos de ser capaces de replicar un reporte como este. Limpiaré pantalla, ejecutaré este script. Como podemos apreciar, aquí tenemos un reporte un poco más en forma, haciendo alusión a una venta de cursos, por ejemplo, o a un listado de cursos. Aquí simplemente tenemos los valores, haciendo uso de la instrucción echo. Y aquí tenemos la salida que estamos viendo en esta parte, formateada con printf. Sin más, hasta aquí dejaré este video y con esto daremos por concluido la primera sección del curso de Shell Scripting. En el siguiente módulo veremos más en detalle aspectos relacionados con variables. Hasta la próxima. Chao.